Muy buenos días, mis queridos niños de 6.3 y 6.4. Les envío un saludo muy grande, un abrazo inmenso a todos ustedes, deseándoles se encuentren muy bien en unión de sus familias. Espero que me recuerden, soy la profesora de lengua castellana, María Nancy Carvajal. Hoy quise más bien hacer un video para ustedes, darles una clase de la oración gramatical. Y bueno, espero que sea muy fructífera. Empezamos. Miremos lo que es una oración. A todos ustedes les han dicho, a mí también, cuando han estado desde por allá de tercero o cuarto de primaria, les han enseñado que la oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Bueno, ¿por qué conjunto de palabras y sentido completo? Vamos a mirar, porque tienen que ser las dos. No puede ser conjunto de palabras solo, y pues si fuera conjunto de palabras solo no tendría sentido completo. Miremos acá varios casos. Este primero, niños, casa, televisión, juegos. Ese es un conjunto de palabras, pero no tiene un sentido completo. No está diciéndole nada, por lo tanto no es una oración. Este segundo caso, los estudiantes hacen sus tareas. Ustedes allí pueden notar que esa sí es una oración porque tiene un sentido. Tiene varias palabras, pero tiene un sentido completo. Entonces, esta sí sería una oración. Miremos el tercero, la tarea de lengua castellana. En este caso, dice la tarea de lengua castellana, pero queda como inconcluso. ¿Qué pasa con esa tarea de lengua castellana? Por lo tanto, esa no es una oración, esa es una frase. Miremos el cuarto. Tareas, sus, hacen, estudiantes, los. ¿Sí ven? Que ahí podemos formar una oración, pero las palabras no están en un orden. Por lo tanto, no tiene un sentido completo y no sería una oración. Miremos acá el quinto caso. Los niños de grado sexto son muy responsables en la entrega de sus trabajos. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no es cierto que tiene sentido? Y es todo un conjunto de palabras, por lo tanto es una oración. ¿Ya nos queda claro que una oración es un conjunto de palabras con sentido completo? Espero les quede claro por qué conjunto de palabras con sentido completo. Miramos ahora que esta oración tiene unas partes. Esas partes son un sujeto y un predicado. Ese tema yo creo que tampoco es nuevo para ustedes, ya lo deben de haber visto por allá en primaria. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción o de quien se habla en la oración. Y el predicado es todo lo que decimos de ese sujeto. Ahora, ese predicado y ese sujeto, como lo vamos a ver aquí, tiene un núcleo. Ese núcleo, como su nombre lo dice, es la parte más importante. Entonces, el sujeto tiene un núcleo y el predicado tiene un núcleo, o sea, unas partecitas pequeñas, pero son las más importantes. El núcleo del sujeto, dice aquí, es la parte más importante del sujeto. Generalmente es un sustantivo o un pronombre. Les recuerdo aquí que son sustantivos. Recuerden que los sustantivos son los nombres que se le dan a las cosas. Entonces podemos ver silla, mesa, cuadro, moto, casco, tarro. Esos son sustantivos porque son los nombres que les estamos dando. Todos ustedes son un sustantivo y tienen cantidad de sustantivos. ¿Por qué? Ojos, cejas, la nariz, boca, manos, piernas, ropa. Entonces, el mismo nombre de ustedes, que Pepito, Juanito, Antonio, Andrés, todos esos son nombres y son sustantivos. Entonces, el sustantivo es lo que es el nombre de todas las cosas. Todo lo que tenga un nombre es un sustantivo. Entonces me van a decir que el núcleo del sujeto generalmente es un sustantivo, o sea, un nombre, o puede ser también un pronombre. Ustedes, profe, ¿y esos pronombres qué son? Recuerden que los pronombres son yo, tú,
él, nosotros, vosotros, ellos. Esos son los pronombres. Entonces, el sujeto tiene un núcleo que puede ser sustantivo o pronombre. ¿Queda claro hasta allí? Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Miremos aquí el predicado. El predicado también tiene un núcleo. El núcleo del predicado siempre es el verbo. Ese es el núcleo del predicado. Entonces miremos acá. ¿Cómo voy a hacer yo para reconocer el sujeto y el predicado? Es muy fácil, es muy sencillo. Para hallar el sujeto, ¿qué hago? Primero identifico el verbo. En la oración identifico cuál es el verbo y luego le pregunto a ese verbo, le pregunto quién o quiénes. La respuesta que me da va a ser el sujeto. ¿Listo? Ahora, el predicado. Para hallar el predicado, le pregunto al sujeto, le digo qué, y la respuesta que me da, eso va a ser el predicado. Miremos un ejemplo. Los estudiantes hacen sus tareas. Miren aquí. Hago lo que les comenté que debe hacerse acá. Hallo primero el verbo. Mírenlo aquí. Hacen. Hacen es el verbo. Voy a hallar el sujeto. Ahora le pregunto a hacen, le voy a preguntar quién o quiénes hacen. Ustedes van a darse cuenta que le responde los estudiantes. Esta respuesta que me dio de los estudiantes, ese va a ser el sujeto. ¿Sí ven? Ahora me va a decir, bueno, y voy a hallar el predicado. Pregunto al sujeto. A este sujeto le pregunto ¿qué? Los estudiantes ¿qué? ¿Qué le va a responder? Hacen sus tareas. Entonces yo ya sé que todo esto es el predicado. Hacen sus tareas. Ese es el predicado. Mírenlo, aquí está. Predicado, hacen sus tareas. Sujeto, los estudiantes, y verbo, hacen. Ahora, me dicen que le saque el núcleo al sujeto. El núcleo del sujeto, les recuerdo que es la partecita más importante y que es un sustantivo o un pronombre. Entonces, los estudiantes, ¿cuál podrá ser ahí el núcleo del sujeto? El sustantivo, que es estudiantes. Mírenlo, aquí está. Este sería el núcleo del sujeto. ¿Sí lo ven? Estudiantes, solo este. Ahora vamos a hallar el núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre me dicen que es el verbo y yo ya sé que el verbo es hace. Por lo tanto, el núcleo del predicado es hace. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? Bueno, vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes les vaya quedando más claro. Vamos a hacerlo ahora yo desde aquí y ustedes allá en casita. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Miremos esta primera oración. Dice, los niños leyeron el libro El Principito. Ay, les quiero recordar algo. ¿Se acuerdan que una oración inicia con mayúscula y termina en un punto? Esa es una característica de la oración. Entonces miremos aquí, los niños leyeron el libro El Principito. Bueno, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Lo primero que tengo que hacer es identificar el verbo. Los niños leyeron el libro El Principito. ¿Cuál será el verbo? Leyeron. Listo. Como ya ubiqué el verbo que es leyeron, voy a hallar el sujeto. Para hallar el sujeto, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle al verbo quién o quiénes. ¿Quiénes leyeron? ¿Qué le responde? Le va a responder los niños. Por lo tanto, este va a ser el sujeto. Ahora, como ya tengo el sujeto, le voy a preguntar al sujeto, ¿los niños qué? Le va a responder, leyeron el libro El Principito. Por lo tanto, todo esto se me va a convertir en el predicado. ¿Listo? Tengo que hallarle los núcleos. ¿Se acuerdan que el núcleo del sujeto es el sustantivo o pronombre? Tengo los niños. Aquí el sustantivo es niños. Este sería el núcleo del sujeto. Ahora voy a hallar el núcleo del predicado, que se acuerdan que siempre es un verbo. Por lo tanto, el verbo es leyeron. Este sería el núcleo del predicado.
Ya ahí estaría la primera oración. Vamos a ver la segunda. Antonio, Luis y Andrés juegan en el patio. Identifico el verbo que es juegan. Le pregunto al verbo ahora, ¿quién o quiénes? ¿Quiénes juegan? Le va a responder todo esto. Andrés, Antonio, Luis y Andrés. Este va a ser el sujeto. El predicado, le pregunto al sujeto, Antonio, Luis y Andrés, ¿qué? Juegan en el patio. Todo esto es el predicado. Voy a hallar los núcleos. Me dicen que los núcleos son los en el sujeto son los sustantivos. Profe, ¿y cómo va a ser si aquí hay tres? Antonio, Luis y Andrés. Los tres son núcleos, porque los tres son sustantivos y todos tres son muy importantes. Entonces, el núcleo del sujeto aquí sería Antonio, Luis, Andrés. Sin esta I. Solo Antonio, Luis, Andrés. Ese sería el núcleo del sujeto. ¿Listo? Ahora, el núcleo del predicado ya sabemos que es el verbo. Aquí está. Entonces, este sería el núcleo del predicado. Y ya sabemos que Antonio, núcleo del sujeto. Luis, núcleo del sujeto. Y Andrés, núcleo del sujeto. Vamos a la tercera. Los niños de grado sexto realizan trabajo virtual. Busco el verbo. En este caso, el verbo es realizan. Véanlo, aquí está. Le pregunto al verbo, ¿quiénes realizan? Los niños de grado sexto. Por lo tanto, todo esto es el sujeto. Realizan, entonces, le pregunto ya al sujeto, ¿los niños de grado sexto qué? Me va a contestar, realizan el trabajo virtual. Todo esto sería el predicado. ¿Listo? Ahora voy allá, núcleos. Me va a decir aquí los niños de grado sexto. Busco cuál es la palabrita más importante. La palabrita más importante, sexto, no. Grado, tampoco. De, no. Los, tampoco. La palabrita más importante es niños. Niños, que sería el núcleo del sujeto. ¿Listo? Y realizan sería aquí el núcleo del predicado, porque ese sería el verbo. ¿Listo? Ahora, los profesores extrañamos mucho a nuestros estudiantes. ¿Cuál sería el verbo? Extrañamos. Le pregunto al verbo extrañamos, ¿quiénes? ¿Quiénes extrañamos? Los profesores. Este es el sujeto. Ahora le pregunto al sujeto, ¿los profesores qué? Extrañamos mucho a nuestros estudiantes. Todo lo que le responda el sujeto, ese es el predicado. ¿Extrañamos qué? Perdón, ¿los profesores qué? Extrañamos mucho a nuestros estudiantes. Todo esto es el predicado. Hasta aquí. Ahora hallo los núcleos. Núcleo de sujeto. Aquí vemos que el sujeto son los profesores. La palabrita más importante sería profesores. Este sería el núcleo del sujeto. Y el núcleo del predicado es el verbo que es extrañamos. Este. Bueno, vamos con la quinta. Ellos preparan sus actividades. Verbo, preparan. ¿Quiénes preparan? Ellos. Acuérdense que este es un pronombre. Mírenlo, aquí lo encontramos. Un pronombre. Este sería el sujeto. Le pregunto al sujeto, ¿ellos qué? Preparan sus actividades. Todo esto sería el predicado. Núcleo del sujeto. Ellos. Ese es el núcleo del sujeto. No hay más palabritas. Entonces sería núcleo del sujeto, ellos. Ahora, verbo sería preparan, que sería el núcleo del predicado. ¿Listo hasta allí? ¿Vamos entendiendo? ¿O me he hecho entender? Miremos aquí la sexta. Hoy llegarán tarde nuestros invitados. Listo. Vamos a mirar aquí y tratemos de encontrar el verbo. Llegarán. Este es el verbo. Pregunto, ¿quiénes llegarán? Nuestros invitados. Véanlo aquí, vean.
Con esto les estoy mostrando que el sujeto no siempre está al inicio. Miren lo que aquí va a estar al final. Entonces, este es el sujeto. Le pregunté al sujeto, ¿quiénes llegarán? Nuestros invitados. Ahora le pregunto al sujeto, ¿nuestros invitados qué? Hoy llegarán tarde. Por lo tanto, esto es el predicado. Mírenlo aquí, predicado. Tengo que aquí está en el sujeto nuestros invitados. Allí el sujeto tiene dos palabras. La palabrita más importante es invitados, en este caso es el sustantivo. Por lo tanto, invitados es el núcleo del sujeto. Aquí busco el verbo que es este, mírenlo, aquí está, llegarán, y este es el núcleo del predicado. Vamos a la séptima. Nosotros confiamos en Dios. Verbo, confiamos. ¿Quiénes confiamos? Nosotros. Este sería el sujeto. ¿Nosotros qué? Confiamos en Dios. Sería el predicado. Listo. El núcleo del sujeto es nosotros, que es un pronombre. Núcleo del sujeto. El verbo es confiamos, que sería el núcleo del predicado. Listo. Ahora sigo acá. El joven estudioso alcanza el éxito. Verbo, alcanza. Ese es el verbo. Yo sé que hay muchos por ahí que dicen, no, es estudioso. No, estudioso no es. Estudioso es un adjetivo. Está diciendo cómo es el joven estudioso. En este caso el verbo es alcanza. Entonces, ¿quién alcanza? El joven estudioso. Ojo, no le responde solamente el joven, le está respondiendo el joven estudioso. ¿Quién alcanza el éxito? El joven estudioso. Por lo tanto, esto es el sujeto. Ahora le pregunto al sujeto, ¿el joven estudioso qué? Alcanza el éxito. Sería el predicado. Encuentro que el sujeto tiene tres palabras, el joven estudioso, pero como a mí ya me han dicho que el núcleo es un sustantivo o un pronombre, en este caso el sustantivo es joven. Por eso este es el núcleo del sujeto. Miramos aquí, el verbo es alcanza y yo ya sé que el núcleo del predicado es el verbo. Listo. Miremos esta. La próxima semana la profesora mandará otro video. Le pregunto al verbo, busquemos el verbo, ¿cuál es? Mandará. Le pregunto al verbo, ¿quién mandará? La profesora. Aquí vemos que está el sujeto y nos encontramos que el sujeto está en el medio de la oración. ¿Quién mandará? La profesora. Listo. Ahora, ¿la profesora qué? La próxima semana mandará otro video. Todo eso es predicado. Recuerden que después de que hallo el sujeto, todo lo que me quede es predicado. Entonces, esto es predicado. Miramos que el sujeto tiene dos palabras. Tenemos la y tenemos profesora. El núcleo del sujeto es profesora. Este es el núcleo del sujeto. Y el núcleo del predicado es mandará, que es el verbo. ¿Listo? Miremos esta última. Todos los estudiantes deben seguir las indicaciones de los trabajos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Lo primero es ubicar el verbo. El verbo es deben. Deben. Hay dos, me van a decir, profe, pero es que hay dos verbos, dice deben y seguir. Recuerden que por allá de pronto les estuve comentando que el verbo es el verbo que está conjugado, ¿ya? Seguir no está conjugado. ¿Qué es un verbo conjugado? El verbo conjugado es el que le dice quién hace la acción. Si yo le digo deben, ¿quién? Ellos. Debemos, ¿quiénes? Nosotros. Debí, ¿quién? Yo. Debiste, ¿quién? Tú. ¿Sí ven? Eso es un verbo conjugado. En este caso me dice deben. ¿Quiénes? Ellos. Ah, pues los estudiantes. Por eso este es el verbo conjugado. Ahora le pregunto al verbo conjugado deben. ¿Quiénes deben seguir las indicaciones de los trabajos?
todos los estudiantes, todos. Por lo tanto, todo esto es el sujeto. Ahora le digo al sujeto, todos los estudiantes que deben seguir las indicaciones de los trabajos. Todo esto es predicado. Encuentro el núcleo del sujeto. Tengo todos, tengo los y tengo estudiantes. ¿Cuál sería ahí? Estudiantes, porque estudiantes es el sustantivo. Por lo tanto, estudiantes es el núcleo del sujeto. ¿Listo? Y yo ya sé que el núcleo del predicado es el verbo conjugado, que en este caso es deben. Núcleo del predicado. ¿Listo? Miren, ya hicimos los 10 ejemplos allí. No se preocupen que yo igual le voy a tomar fotos a esto y se las voy a enviar. La actividad que les voy a poner a hacer, ojo con esto, la actividad que les voy a poner a hacer es les voy a dar varias oraciones y usted me las va a dividir así como esta, para que queden en un mejor orden. Yo lo hice en los ejemplos que les pasé ahorita, lo hice así, porque pues me queda más difícil estar pasando y pasando hojas, ¿ya? Pero ustedes lo van a resolver así como está aquí, porque queda más clarito, ¿ya? El verbo, el sujeto, el núcleo del predicado y el predicado. ¿Sí lo ven? Entonces espero que hagan el ejercicio. No me van a enviar por ahora ese ejercicio, no. Dentro de, o la próxima semana, si Dios lo permite, yo envío un video con la solución, yo lo voy solucionando acá y ustedes lo van solucionando allá y ustedes se van calificando. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer así. Y luego ya les envío ejercicios más adelante que sí voy a calificar, pero los ejercicios que les deje para hoy, esos los hacen en el cuaderno, los resuelven, copian esto que está ahí, esto lo van a copiar en el cuaderno, los ejercicios pues también me los van a resolver en el cuaderno y todavía no me los envían, yo les diré cuándo. ¿Queda claro? Bueno, fue un placer hacer este trabajo para ustedes, Dios me los bendiga, los quiero mucho y Dios quiera que nos veamos cuando todo esté bien, más seguro y todo eso. Esperemos que sea más bien pronto. Dios los bendiga, los quiero mucho.